¿Qué haría si los chapitos entraran a este lugar? Imaginen un restaurante de lujo, luces tenues, música suave y el tintineo de copas de cristal. Ahora, visualicen la abrupta llegada de hombres armados, irrumpiendo en la sofisticada atmósfera. El contraste es escalofriante, una imagen que evoca el poder omnipresente y la creciente tensión que se vive en ciertas regiones de México, donde el cártel de Sinaloa, liderado por los chapitos, ejerce un control implacable. El temor que infunden en la población es palpable, una sombra que se extiende sobre la vida cotidiana. En el corazón de Sinaloa, donde la opulencia y la desesperación a menudo coexisten, se encuentra el restaurante. Un establecimiento famoso, un refugio para la élite local y un punto de interés para turistas adinerados. Sus paredes irradian un ambiente de sofisticación, un oasis de aparente seguridad en medio de un paisaje marcado por la incertidumbre. La decoración es exquisita, la carta ofrece platillos internacionales y la cava alberga vinos de las mejores cosechas. Los precios son elevados, pero la clientela no escatima en gastos, buscando una experiencia culinaria única y, quizás, un respiro momentáneo de la realidad circundante. Entre las mesas elegantemente dispuestas, se mueve María, una joven mesera con la mirada fija en un futuro mejor. Su origen es humilde, creció en un pequeño pueblo cercano, donde las oportunidades son escasas. El trabajo en el restaurante representa una bocanada de aire fresco, una posibilidad de ahorrar dinero para estudiar y escapar de la pobreza que la ha acompañado desde la infancia. Cada propina es valiosa, cada sonrisa un paso más hacia sus sueños. María se esfuerza por ser amable y eficiente, consciente de que su empleo depende de su desempeño. Pero la tranquilidad del restaurante se ve amenazada por un rumor que se propaga como la pólvora. Los chapitos podrían visitarlo en cualquier momento. La noticia siembra el pánico entre los empleados y los clientes habituales. Algunos cancelan sus reservaciones, temerosos de quedar atrapados en un posible enfrentamiento. Otros, más osados o quizás más ingenuos, deciden mantener sus planes, atraídos por la morbosa curiosidad de presenciar un evento de tal magnitud. El ambiente se vuelve tenso, cargado de ansiedad y especulación. La influencia del cártel de Sinaloa es innegable en la región. Su poder se extiende como una red invisible, controlando el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas. La violencia es una constante, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y la impunidad con la que operan estos grupos criminales. El miedo paraliza a la población, silenciando cualquier intento de resistencia o denuncia. La ley parece ausente, superada por la fuerza del crimen organizado. En este contexto de zozobra, el restaurante se convierte en un microcosmos de la sociedad sinaloense, un lugar donde la opulencia y el terror se entrelazan. La amenaza latente de la llegada de los chapitos pone a prueba la valentía de sus empleados y la determinación de su dueño, obligándolos a tomar decisiones difíciles y a enfrentar sus propios miedos. La historia de María, una joven mesera con sueños de grandeza, se cruza con la realidad brutal del narcotráfico, creando un relato fascinante y aterrador. Si te está gustando esta historia llena de intriga y suspenso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta impactante narración. Continuaremos desentrañando los secretos del restaurante y descubriendo cómo María enfrenta el peligro que se avecina. El rumor crecía como una bola de nieve, imparable. Cada susurro, cada mirada furtiva, cada cancelación confirmaba la inminencia de la visita. La tensión en el restaurante era palpable, casi física. Los empleados se movían con nerviosismo, sus sonrisas forzadas no lograban disimular el miedo que sentían. Las conversaciones se interrumpían abruptamente al escuchar un ruido sospechoso, y las miradas se dirigían instintivamente hacia la puerta. Los clientes, aunque menos numerosos que de costumbre, intentaban mantener la compostura, pero sus risas eran huecas y sus movimientos rígidos. La atmósfera de opulencia y sofisticación se había agriado, contaminada por el miedo. María, aferrada a su necesidad de trabajar, luchaba contra el pánico que la embargaba.
Intentaba concentrarse en sus tareas, memorizando los pedidos, limpiando las mesas y atendiendo a los clientes con la amabilidad que la caracterizaba. Pero era difícil ignorar la creciente sensación de peligro. Cada vez que escuchaba una conversación sobre los chapitos, su corazón se aceleraba y sus manos temblaban ligeramente. Sabía que no podía permitirse perder su empleo, era su única oportunidad de ahorrar dinero y construir un futuro mejor. Así que se obligaba a sonreír, a mantener la calma y a seguir adelante, como si nada estuviera pasando. Su valentía silenciosa era admirable, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Don Héctor, el dueño del restaurante, era un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo y la experiencia. Su reputación era intachable, y sus conexiones en la ciudad eran amplias y diversas. Se decía que conocía a gente importante en todos los ámbitos, desde políticos y empresarios hasta figuras influyentes del crimen organizado. Don Héctor siempre se había mantenido al margen de la violencia, procurando no involucrarse en asuntos turbios. Su prioridad era proteger a sus empleados y mantener la integridad de su negocio. La posible visita de los chapitos lo preocupaba profundamente, pero intentaba mantener la calma y proyectar una imagen de seguridad. Discretamente, don Héctor había tomado algunas medidas de seguridad adicionales. Había reforzado la vigilancia en la entrada y en los alrededores del restaurante, contratando a más guardias privados y solicitando el apoyo de algunos amigos influyentes en la policía. También había instruido a sus empleados para que estuvieran alerta y reportaran cualquier actividad sospechosa. Sin embargo, era consciente de que ninguna medida de seguridad sería suficiente si los chapitos decidían irrumpir en el restaurante. Su poder era demasiado grande, su influencia demasiado extendida. La única esperanza era que se tratara de un simple rumor, una falsa alarma. Mientras María recogía una orden en la cocina, escuchó una conversación entre dos cocineros. Hablaban en voz baja, pero sus palabras eran claras y aterradoras. Decían que los chapitos llegarían esa noche, que querían cenar en privado y que habían amenazado con cerrar el lugar si no se les atendía con respeto. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El miedo la paralizó por un instante, impidiéndole respirar. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Su instinto le decía que debía huir, escapar lo más lejos posible. Pero su responsabilidad y su necesidad de trabajar la mantenían atada al restaurante, atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. La noche se avecinaba, cargada de incertidumbre y peligro. El futuro de María y del restaurante pendía de un hilo. La noche de la posible visita llegó, densa y opresiva. El restaurante lucía desolado, con apenas un puñado de mesas ocupadas. La música suave, que normalmente creaba un ambiente relajante, ahora sonaba como una fúnebre melodía. La atmósfera era irrespirable, cargada de tensión y presentimiento. Los empleados, visiblemente nerviosos, se movían con cautela, evitando hacer ruido y procurando no llamar la atención. Cada sombra parecía albergar una amenaza, cada sonido un posible presagio de la tragedia que se avecinaba. Don Héctor, habitualmente un hombre sereno y confiado, no podía ocultar su inquietud. Caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, murmurando palabras ininteligibles. Intentaba tranquilizar a los pocos empleados que habían tenido el valor de presentarse a trabajar, asegurándoles que todo estaría bien, que no había motivos para alarmarse. Pero sus palabras sonaban vacías, carentes de convicción. En el fondo, sabía que estaban a merced del destino, expuestos a la voluntad implacable de los chapitos. María, sorprendiendo a todos, se ofreció voluntaria para atender las pocas mesas que quedaban. Su valentía era admirable, una muestra de profesionalismo y dedicación que contrastaba con el pánico generalizado. Don Héctor intentó disuadirla, temeroso de que corriera algún peligro. Pero María insistió, argumentando que era su deber y que no podía abandonar a sus compañeros en un momento tan difícil. Su determinación era inquebrantable, un faro de esperanza en la oscuridad. Con una sonrisa forzada,
Se dispuso a realizar su trabajo, intentando mantener la normalidad en medio del caos. De repente, un silencio sepulcral invadió el restaurante. La música se detuvo abruptamente y las conversaciones cesaron de golpe. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos los presentes. Afuera, el rugido de varios motores rompió la quietud de la noche. Un camba de camionetas blindadas, imponentes y amenazantes, se detuvo frente a la entrada del restaurante. El brillo metálico de las armas era visible a través de los cristales polarizados. La pesadilla había comenzado. Las puertas de las camionetas se abrieron simultáneamente, y hombres armados, vestidos de civil pero con una presencia imponente y amenazante, descendieron rápidamente. Sus rostros eran inexpresivos, ocultos tras gafas oscuras y gorras. Sus movimientos eran precisos y coordinados, como si estuvieran entrenados para la guerra. Irradiaban una sensación de peligro y poder que helaba la sangre. Sin mediar palabra, se dirigieron hacia la entrada del restaurante, con paso firme y decidido. Don Héctor, haciendo acopio de toda su compostura, se dirigió hacia la entrada para recibirlos. Intentó mantener la calma y mostrar una actitud de bienvenida, pero su voz temblaba ligeramente. Sabía que estaba jugando una partida peligrosa, que cualquier paso en falso podría tener consecuencias fatales. Con una sonrisa nerviosa, extendió la mano hacia el líder del grupo, intentando establecer un contacto cordial. El destino del restaurante y de sus empleados pendía de un hilo, a merced de la voluntad de los chapitos. La noche apenas comenzaba, y la incertidumbre era la única certeza. Los hombres armados se movían con una sincronía inquietante. Su vestimenta casual, jeans oscuros y camisas de manga larga, no lograba ocultar la amenaza que representaban. Las armas que portaban, discretamente escondidas bajo sus ropas, eran un recordatorio constante de su poder. Sus rostros, aunque jóvenes, exhibían una dureza implacable, una mirada fría que reflejaba una vida curtida por la violencia y el crimen. Irradiaban una aura de peligro que paralizaba a cualquiera que se cruzara en su camino. El silencio que los acompañaba era ensordecedor, un presagio de las palabras que estaban por pronunciar. Uno de los hombres, aparentemente el líder, se detuvo frente a don Héctor. Su mirada era penetrante, escrutando cada detalle de su rostro, como si intentara leer sus pensamientos. Su actitud era desafiante, mostrando una falta de respeto que intimidaba a cualquiera. Con un gesto imperioso, preguntó por el dueño del restaurante, su voz grave y resonante, llena de autoridad. El eco de su pregunta resonó en el salón, amplificando el miedo que se había apoderado de todos. Don Héctor, con la voz apenas audible, se presentó como el propietario del establecimiento. Intentó ofrecerles una mesa, con la esperanza de disipar la tensión y evitar un enfrentamiento. Les aseguró que tendrían el mejor servicio y que harían todo lo posible para satisfacer sus exigencias. Pero el líder lo interrumpió bruscamente, con un gesto de desprecio. Su mirada se mantuvo fija en don Héctor, sin mostrar ninguna señal de cortesía o respeto. La cortesía era un lujo que no se permitían. El líder, ignorando la oferta de don Héctor, indicó que querían probar la mejor comida que el restaurante pudiera ofrecer. Solicitó una mesa en un lugar privado, lejos de las miradas curiosas del resto de los comensales. Exigió un ambiente exclusivo, donde pudieran hablar sin ser escuchados y disfrutar de su cena sin interrupciones. Su tono era imperativo, dejando claro que sus deseos debían ser cumplidos sin demora. Con un gesto, ordenó a sus hombres que lo siguieran hacia una mesa apartada, en el fondo del salón. El restaurante entero contuvo el aliento. María, observando la escena desde la distancia, sintió un impulso irresistible de actuar. A pesar del miedo que la paralizaba, se ofreció voluntaria para atenderlos. Sabía que era una decisión arriesgada, pero sentía que era su deber. Su valentía sorprendió a todos, incluso a don Héctor, que la miró con incredulidad.
María se acercó al líder del grupo y, con la voz temblorosa pero firme, le aseguró que ella se encargaría de atenderlos personalmente. Su mirada transmitía una mezcla de miedo y determinación, una señal de que estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier peligro para proteger su trabajo y a sus compañeros. El líder la observó con curiosidad, como si estuviera evaluando su valor. Finalmente, asintió con la cabeza, aceptando su oferta. La noche prometía ser larga y llena de incertidumbre. El destino de María y del restaurante estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo exterior parecía lejano, ajeno a la tensión palpable que se respiraba en ese instante. La cuenta regresiva había comenzado. Los hombres armados, con paso firme y coordinado, se dirigieron a la mesa apartada que don Héctor les había indicado. Se trataba de un rincón discreto, alejado del bullicio del salón principal, ideal para mantener conversaciones privadas y evitar miradas indiscretas. La mesa estaba elegantemente dispuesta, con manteles de lino blanco, copas de cristal y cubiertos de plata. Una tenue luz proveniente de una lámpara de diseño creaba un ambiente íntimo y reservado. El contraste con la presencia amenazante de los hombres era impactante, una mezcla de opulencia y peligro que definía la atmósfera del restaurante esa noche. María, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se acercó a la mesa con profesionalismo. Intentaba controlar su temor, respirando profundamente y concentrándose en su trabajo. Sabía que cualquier señal de nerviosismo podría ser interpretada como una falta de respeto, lo que podría tener consecuencias impredecibles. Con una sonrisa forzada, les ofreció el menú, procurando mantener la compostura y proyectar una imagen de calma y seguridad. Su valentía era admirable, una muestra de coraje que contrastaba con el miedo que sentía por dentro. El líder del grupo, sin siquiera mirar el menú, comenzó a enumerar una serie de platos caros y exclusivos. Solicitó ostras frescas, caviar iraní, langosta termidor y un filete de Kobe. Todo acompañado de los vinos más selectos de la cava. Sus peticiones eran extravagantes, reflejando el poder y la riqueza de los comensales. María, aunque sorprendida por la opulencia del pedido, anotó cada detalle con diligencia, procurando no cometer ningún error. Sabía que la perfección era esencial para satisfacer las exigencias de sus clientes. Mientras María se dirigía a la cocina para preparar la orden, observaba a los hombres con cautela. Notó que estaban hablando en voz baja, en un tono confidencial que revelaba la importancia de su conversación. También percibió que vigilaban constantemente el entorno, escaneando el salón con miradas rápidas y penetrantes. Su actitud era alerta y desconfiada, como si estuvieran esperando un ataque inminente. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, confirmando que se encontraba en una situación de extremo peligro. El restaurante entero estaba en vilo. La tensión aumentaba a medida que María se acercaba a la mesa con la comida. Cada paso era una tortura, cada segundo una eternidad. Sentía las miradas de los hombres clavadas en su espalda, evaluando cada uno de sus movimientos. El peso de las bandejas parecía multiplicarse, haciéndole temblar las manos. Intentaba concentrarse en su respiración, buscando un respiro en medio de la angustia. Sabía que tenía que mantener la calma y realizar su trabajo con profesionalismo, a pesar del miedo que la consumía. Su valentía era una armadura, protegiéndola de la desesperación. Al llegar a la mesa, María colocó los platos con cuidado, procurando no hacer ruido y evitando cualquier contacto visual con los hombres. Les sirvió los vinos con elegancia, mostrando sus conocimientos sobre la enología y la gastronomía. Intentaba mantener la compostura, pero era difícil ignorar la presencia amenazante de sus clientes. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer en el abismo. La noche se prolongaba, cargada de incertidumbre y peligro. El destino de María y del restaurante pendía de un hilo, a merced de la voluntad de los chapitos.
La cena, lejos de ser un momento de disfrute, se había convertido en una prueba de resistencia, un desafío a la valentía y la profesionalidad de una joven mesera con sueños de grandeza. El silencio en la sala era casi total, roto solo por el leve tintineo de los cubiertos y el murmullo de las voces bajas. El aire se había vuelto más denso, cargado de una energía inquietante. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba en el interior del restaurante. Pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en un instante de tensión y peligro. La noche apenas había comenzado, y el futuro era incierto. María sirvió la comida con una precisión casi quirúrgica, colocando cada plato frente a su respectivo comensal con la delicadeza de una bailarina. Sus manos temblaban levemente, pero su rostro permanecía sereno, una máscara de profesionalismo que ocultaba el torbellino de emociones que la embargaba. Se esforzaba por recordar cada detalle del servicio, cada regla de etiqueta, cada gesto de cortesía que había aprendido durante sus meses en el restaurante. Sabía que la perfección era la única forma de superar la prueba a la que estaba siendo sometida. Uno de los hombres, un joven de rostro inexpresivo y mirada fría, la observaba fijamente. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían escudriñar su alma, buscando cualquier señal de debilidad o temor. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mirada la hacía sentir incómoda, vulnerable, como si estuviera desnuda ante él. Intentaba evitar el contacto visual, pero era difícil ignorar su presencia. Su silencio era aún más intimidante que sus palabras. Un peso invisible que la aplastaba. El líder, después de probar un bocado del filete de Kobe, sonrió levemente. Su rostro se relajó por un instante, revelando un atisbo de humanidad. Elogió la calidad de los ingredientes y la perfección de la preparación. Reconoció el talento del chef y la dedicación del personal. Sus palabras eran inesperadas, un oasis de amabilidad en medio del desierto de temor. María sintió un ligero alivio, una pequeña esperanza de que la noche no terminara en tragedia. Con un gesto suave, el líder llamó a María. Su voz, aunque aún grave y resonante, había perdido algo de su dureza. Le preguntó sobre su nombre y de dónde era originaria. Su curiosidad era genuina, como si realmente estuviera interesado en conocerla. María dudó por un instante, temerosa de revelar demasiado. Pero su instinto le decía que debía responder con sinceridad, que la honestidad era la mejor estrategia en esa situación. Respiró hondo y le dijo su nombre, María. Le contó que venía de un pequeño pueblo cercano, donde la vida era difícil y las oportunidades escasas. Le habló de sus sueños de estudiar y escapar de la pobreza, de su trabajo en el restaurante como un medio para alcanzar sus metas. Su voz era humilde pero firme, transmitiendo su determinación y su esperanza. Relató brevemente su historia, sin adornos ni exageraciones, mostrando su vulnerabilidad y su fortaleza. El líder escuchó atentamente, sin interrumpirla ni juzgarla. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro, mostrando una mezcla de curiosidad y respeto. Al terminar su relato, asintió con la cabeza, como si comprendiera su situación. María sintió una conexión inesperada, una empatía que la sorprendió. Por un momento, olvidó el peligro que la rodeaba y se permitió creer en la posibilidad de una conversación honesta y sincera. La noche, que había comenzado con temor y angustia, parecía estar tomando un rumbo diferente. La sinceridad había roto el hielo, creando un puente entre dos mundos opuestos. Pero la incertidumbre persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. El futuro seguía siendo una incógnita, un laberinto de posibilidades y peligros. La historia de María, aunque breve, había revelado su esencia, su valentía y su determinación. Había mostrado su humanidad, su capacidad de soñar y su voluntad de luchar por un futuro mejor. Su sinceridad había tocado el corazón del líder, despertando una chispa de empatía en su alma endurecida. Pero la noche aún no había terminado, y la tensión seguía latente.
El destino de María y del restaurante seguía pendiendo de un hilo, a merced de la voluntad de los chapitos. La conversación había abierto una puerta, pero aún quedaba por ver si esa puerta conduciría a la salvación o a la perdición. El silencio volvió a invadir la sala, cargado de expectación y misterio. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en un instante crucial. El restaurante entero aguantaba la respiración, esperando el próximo movimiento. El líder se mostró visiblemente interesado en la historia de María. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, examinándola con una curiosidad que parecía genuina, aunque teñida de una cautela que no pasaba desapercibida. Le preguntó sobre su familia, sobre sus padres, sobre si tenía hermanos y hermanas, y cuál era su relación con ellos. Quería saber si la apoyaban en sus aspiraciones, si compartían sus sueños o si, por el contrario, se mostraban escépticos ante sus ambiciones. María, sorprendida por el giro que estaba tomando la conversación, respondió con cautela. No quería revelar demasiado, no quería exponer a su familia a ningún peligro. Pero tampoco quería mentir, no quería faltarle el respeto a aquel hombre que, a pesar de su poder y su reputación, se mostraba tan interesado en su vida. Así que optó por una estrategia intermedia, respondiendo con sinceridad pero omitiendo detalles que pudieran resultar comprometedores. Les contó que sus padres eran trabajadores humildes, que siempre la habían apoyado en sus estudios y que se sentían orgullosos de sus logros. Les dijo que tenía 2 hermanos menores, a los que adoraba y a los que quería dar un buen ejemplo. A medida que María hablaba, el líder asentía con la cabeza, mostrando su comprensión. Parecía estar evaluando sus palabras, analizando su lenguaje corporal, buscando alguna señal de engaño o falsedad. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no la abandonaban ni por un instante. María se sentía observada, escrutada, como si estuviera siendo sometida a un interrogatorio silencioso. Sin embargo, también percibía una cierta calidez en su mirada, una chispa de empatía que la reconfortaba. Los otros hombres, mientras tanto, observaban la conversación con curiosidad y desconfianza. Sus rostros permanecían inexpresivos, pero sus miradas eran intensas, vigilando cada movimiento de María y de su líder. Parecían desaprobar la cercanía que se estaba creando entre ambos, temerosos de que la joven mesera pudiera aprovecharse de la situación para obtener alguna ventaja. Sus manos permanecían cerca de sus armas, listos para intervenir en cualquier momento. Después de un rato, el líder interrumpió la conversación para pedir más comida. Solicitó una botella de tequila añejo, unos tacos de camarón y una orden de guacamole. Le dijo a María que volviera a atenderlos, que quería seguir conversando con ella. Su tono era amable pero firme, dejando claro que su petición no era una sugerencia sino una orden. María asintió con la cabeza y se dirigió a la cocina para cumplir con el pedido. Sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, se alegraba de que la conversación hubiera terminado, al menos por el momento. Por otro lado, temía tener que regresar a la mesa, enfrentarse de nuevo a la mirada penetrante del líder y a la desconfianza de sus acompañantes. Sabía que la noche aún no había terminado, que el peligro seguía latente. Don Héctor, que había estado observando la escena desde la distancia, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Se alegraba de que la situación no hubiera escalado a la violencia, de que los chapitos parecieran estar disfrutando de su cena. Pero también le preocupaba la cercanía que se había creado entre el líder y María. Temía que la joven mesera pudiera estar en peligro, que pudiera convertirse en un blanco para sus enemigos. Sabía que tenía que hacer algo para protegerla, pero no sabía qué. Se sentía impotente, atrapado en una situación que escapaba a su control. Solo podía esperar y rezar para que la noche terminara pronto y sin incidentes. El destino del restaurante y de sus empleados seguía en manos de los chapitos, un poder impredecible y peligroso. El restaurante entero continuaba en estado de alerta, esperando el próximo movimiento. El silencio era casi palpable, roto solo por el murmullo de las conversaciones bajas y el tintineo de los cubiertos.
La noche se prolongaba, cargada de tensión y misterio. María regresó a la mesa con el tequila, los tacos de camarón y el guacamole. Colocó los platillos con cuidado, intentando mantener la compostura a pesar de la mirada insistente del líder. Sirvió el tequila en caballitos de cristal y ofreció los tacos y el guacamole con una sonrisa forzada. El ambiente seguía tenso, pero la conversación anterior había creado una atmósfera ligeramente más relajada. El líder tomó un sorbo de tequila y saboreó los tacos con deleite. Asintió con la cabeza en señal de aprobación y le ofreció un taco a María. Ella, sorprendida por el gesto, declinó cortésmente, explicando que no estaba permitido comer durante su turno. El líder insistió, argumentando que no había nadie mirando y que merecía un descanso. María, sintiéndose presionada, aceptó un pequeño bocado del taco. El sabor era exquisito, una mezcla de camarones frescos, especias y aguacate cremoso. Durante las siguientes interacciones, el líder se mostró aún más amable y curioso. Le preguntó sobre sus hobbies, sobre sus aspiraciones profesionales, sobre qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Quería saberlo todo sobre ella, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. María respondió con sinceridad, pero también con cautela, procurando no revelar información comprometedora. Le contó que le gustaba leer, que soñaba con ser abogada y que disfrutaba pasar tiempo con su familia. En un momento dado, el líder le preguntó sobre sus ingresos y sobre cuánto ganaba en el restaurante. María, sintiéndose incómoda con la pregunta, respondió con evasivas. Explicó que ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos y ayudar a su familia. El líder insistió, preguntando por la cantidad exacta. María, sintiéndose acorralada, reveló su salario. El líder frunció el ceño al escuchar la cifra, como si considerara que era injusta. Entonces, hizo algo inesperado. Sacó una gruesa billetera de cuero y extrajo varios billetes de alta denominación. Se los ofreció a María, diciéndole que era un consejo generoso por su excelente servicio. María se negó rotundamente, explicando que no podía aceptar esa cantidad de dinero. El líder insistió, argumentando que se lo merecía y que podía usarlo para cumplir sus sueños. María, sintiéndose abrumada, se echó a llorar. El líder, sorprendido por su reacción, le preguntó qué le pasaba. María explicó que nunca había recibido una propina tan grande en su vida y que no sabía cómo reaccionar. Le dijo que se sentía confundida y agradecida, pero también temerosa de aceptar ese dinero. El líder la tranquilizó, diciéndole que no tenía nada que temer y que debía aceptar el consejo como un regalo del destino. Le aseguró que no tenía ninguna intención oculta y que solo quería ayudarla. María, después de pensarlo un momento, aceptó el dinero. Se sintió aliviada y agradecida, pero también culpable y confundida. No sabía qué esperar de esa situación, no sabía si debía confiar en aquel hombre que, a pesar de su amabilidad, seguía siendo un miembro de los Chapitos. Su mente era un torbellino de emociones, una mezcla de esperanza y temor. Los otros empleados del restaurante observaban la escena con asombro. No podían creer lo que estaban viendo. El líder de los Chapitos, mostrando amabilidad y generosidad hacia una simple mesera. Era algo impensable, algo que desafiaba todas sus expectativas. Algunos se sentían celosos, otros se sentían esperanzados. Todos se preguntaban qué significaba aquel gesto, cuál era la verdadera intención del líder. La noche seguía siendo incierta, pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente, cargada de expectación y misterio. El restaurante entero estaba pendiente de lo que sucedería a continuación. La historia de María, la joven mesera, se había convertido en el centro de atención, en un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Después de un rato, el líder pidió la cuenta con un gesto discreto. Don Héctor, que había estado observando la escena con una mezcla de alivio y tensión, se acercó a la mesa con la cuenta en la mano. Temblaba ligeramente, incapaz de controlar el nerviosismo que lo embargaba.
Sabía que este era un momento crucial, que cualquier error podía desencadenar una reacción impredecible. Con una reverencia respetuosa, don Héctor le entregó la cuenta al líder. Evitó hacer contacto visual, procurando no invadir su espacio personal. Esperó en silencio, conteniendo la respiración, mientras el líder examinaba el papel con atención. Los segundos parecían eternos, cada uno cargado de incertidumbre y expectación. El líder, después de un momento de deliberación, sacó su billetera y pagó la cuenta sin dudarlo. Contó los billetes con precisión, asegurándose de que la cantidad fuera correcta. Luego, para sorpresa de don Héctor, añadió una propina aún más generosa de lo que cabría esperar. Una propina que superaba con creces el costo total de la cena. Don Héctor se sintió abrumado por la gratitud y el alivio. No podía creer la suerte que estaban teniendo. Los chapitos, lejos de causar problemas, estaban mostrando una amabilidad y una generosidad inesperadas. Su corazón se llenó de esperanza, sintiendo que la pesadilla estaba llegando a su fin. Antes de irse, el líder se dirigió a María con una sonrisa amable. Le dijo que tenía un gran futuro por delante, que no debía dejar que nadie la detuviera en la consecución de sus sueños. La animó a seguir estudiando, a perseguir sus metas con pasión y determinación. Le aseguró que tenía el potencial para lograr grandes cosas y que no debía conformarse con menos. María, con los ojos llenos de lágrimas, le agradeció sus palabras de aliento. Le prometió que seguiría su consejo y que no se rendiría hasta alcanzar sus metas. Se sintió inspirada por su discurso, sintiendo que una nueva esperanza había nacido en su corazón. El líder extendió su mano hacia María y le dio un apretón firme y sincero. Le agradeció por su excelente servicio, elogiando su profesionalismo y su amabilidad. Le dijo que había sido un placer ser atendido por ella y que esperaba volver a verla pronto. María correspondió al apretón de manos con una sonrisa agradecida. Sintió una conexión inesperada con aquel hombre que, a pesar de su poder y su reputación, se había mostrado tan humano y comprensivo. Supo que nunca olvidaría aquel encuentro, que marcaría un antes y un después en su vida. El líder se despidió de don Héctor con un gesto de cortesía y se dirigió a la salida, seguido por sus hombres armados. El restaurante entero contuvo la respiración mientras observaban su partida. La tensión en el ambiente era palpable, como si una bomba a punto de explotar estuviera a punto de desactivarse. Al cruzar la puerta, el líder se detuvo por un instante y dirigió una última mirada a María. Le guiñó un ojo en señal de complicidad y le dedicó una sonrisa sincera. Luego, desapareció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. El restaurante entero exhaló aliviado, sintiendo que la pesadilla había terminado. Pero la experiencia había dejado una huella imborrable en sus corazones, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del poder impredecible del destino. Los hombres armados se levantaron de la mesa con una sincronía casi coreográfica, sus movimientos precisos y calculados, carentes de cualquier atisbo de torpeza. Se dirigieron hacia la salida, su presencia imponente llenando el espacio, mientras el silencio en el restaurante se hacía aún más denso, como si el aire mismo contuviera el aliento de todos los presentes. Cada paso resonaba con una autoridad implícita, un recordatorio constante del poder que ostentaban y del peligro que representaban. María, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, observaba su partida, sintiendo una mezcla de alivio y expectación, preguntándose qué significaría todo aquello. Antes de salir, el líder se detuvo, girando sobre sus talones con una lentitud estudiada que intensificaba aún más la tensión en el ambiente. Su mirada se dirigió a don Héctor, quien se había mantenido a una distancia prudente, observando la escena con una mezcla de aprensión y esperanza. El líder caminó hacia él, su paso firme y decidido, acortando la distancia que lo separaba hasta quedar a escasos metros. El silencio era casi palpable, roto únicamente por el leve susurro de sus pisadas sobre la alfombra.
Con una sonrisa enigmática, el líder le agradeció a don Héctor por la excelente comida y el servicio impecable. Elogió la calidad de los ingredientes, la maestría del chef y la dedicación del personal. Le aseguró que volverían pronto, que el restaurante se había ganado un lugar especial en su corazón. Sus palabras, aunque amables, estaban cargadas de una ambigüedad inquietante, como si estuvieran destinadas a transmitir un mensaje oculto, una advertencia velada. Luego, su tono cambió, volviéndose más serio y directo. Le advirtió a don Héctor que cuidara a sus empleados, que los tratara con respeto y que les brindara las oportunidades que merecían. Le recordó que el éxito de un negocio depende del bienestar de su gente, que un personal feliz y motivado es la clave para alcanzar la excelencia. Sus palabras resonaban con una sinceridad inesperada, como si estuviera transmitiendo un valor fundamental, una lección aprendida a través de la experiencia. El líder hizo una pausa, clavando su mirada en los ojos de don Héctor, como si intentara grabar sus palabras en su memoria. Le dijo que María era una joven valiosa, con un gran potencial y un futuro brillante. Le instó a apoyarla en sus aspiraciones, a brindarle las herramientas necesarias para alcanzar sus metas. Le recordó que invertir en el talento de sus empleados era la mejor forma de asegurar el éxito a largo plazo. Finalmente, con una sonrisa enigmática, el líder se despidió de don Héctor, dándole una palmada amistosa en el hombro. Se giró y se dirigió hacia la salida, seguido por sus hombres armados, quienes mantenían una actitud vigilante y amenazante. El camba de camionetas blindadas arrancó sus motores, rompiendo el silencio de la noche y alejándose del restaurante a toda velocidad. La estela de polvo y el rugido de los motores resonaron en el aire, dejando tras de sí un vacío inquietante. En el restaurante, un silencio tenso se apoderó del ambiente. Don Héctor permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta, procesando las palabras del líder. María, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, observaba la escena desde la distancia, preguntándose qué significaría todo aquello. Los otros empleados, conteniendo la respiración, esperaban una señal, una indicación de lo que debían hacer a continuación. El restaurante entero estaba en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido. La noche, que había comenzado con temor y angustia, había terminado con una mezcla de alivio y expectación. Pero la incertidumbre persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. El futuro seguía siendo una incógnita, un laberinto de posibilidades y peligros. La visita de los Chapitos había dejado una huella imborrable en el restaurante, un recordatorio constante del poder del destino y de la fragilidad de la vida. El eco de sus palabras resonaba en el aire, una advertencia y una promesa, un desafío y una oportunidad. Después de que los hombres armados se van, el restaurante queda en un silencio absoluto. Un silencio que pesa, un silencio cargado de incredulidad y alivio. El aire parece más ligero, como si la tensión que lo había impregnado durante horas se hubiera disipado de golpe. Las luces, que antes parecían amenazantes, ahora brillan con una calidez reconfortante. El eco de los motores de las camionetas blindadas se desvanece en la distancia, dejando tras de sí una sensación de irrealidad. ¿Realmente había ocurrido todo eso? ¿O había sido una pesadilla colectiva? Don Héctor exhala aliviado, pero aún con cierta incredulidad. Su rostro, antes crispado por la preocupación, se relaja poco a poco. Sus manos, que habían estado temblando ligeramente, recuperan su firmeza. Su mirada, antes fija en la puerta, se posa en María, con una expresión de gratitud y admiración. Él, un hombre curtido por los años y las experiencias, no podía creer lo que acababa de presenciar. Los Chapitos, conocidos por su crueldad y su impunidad, habían mostrado una inesperada señal de humanidad. Era algo que desafiaba toda lógica, algo que lo dejaba perplejo. María se siente abrumada por la experiencia, sin saber qué pensar. Su cuerpo tiembla ligeramente, como si estuviera intentando procesar la adrenalina que aún recorre sus venas. Su mente es un torbellino de pensamientos y emociones. Alivio,
gratitud, miedo, confusión, todo se mezcla en un caos indescriptible. Las palabras del líder resuenan en su cabeza, como un eco lejano. Tienes un gran futuro por delante. No dejes que nadie te detenga. ¿Podía ser verdad? ¿Podía aspirar a algo más que a una vida de trabajo duro y pobreza? La semilla de la esperanza había sido plantada en su corazón, pero aún era demasiado pronto para saber si germinaría. Los otros empleados se acercan a María, felicitándola por su valentía y profesionalismo. Le dan palmadas en la espalda, le abrazan con cariño, le expresan su admiración. Reconocen que su actitud serena y su trato amable fueron fundamentales para evitar un desenlace trágico. Saben que su valentía silenciosa había salvado la noche. Quizás incluso sus vidas. La joven mesera, que antes era vista como una simple empleada, ahora se había convertido en una heroína, en un símbolo de esperanza y resistencia. Don Héctor se acerca a María y le agradece por haber manejado la situación con tanta calma y elegancia. Le dice que está orgulloso de ella, que su profesionalismo y su valentía son un ejemplo para todos. Le ofrece una sonrisa sincera y le asegura que nunca olvidará lo que hizo esa noche. Sus palabras son un reconocimiento a su valía, un gesto de gratitud que va más allá de lo profesional. María, sintiéndose abrumada por las felicitaciones y los agradecimientos, sonríe tímidamente. Agradece a sus compañeros y a don Héctor por su apoyo y su confianza. Reconoce que no lo habría logrado sin ellos, que su unión y su solidaridad fueron fundamentales para superar la crisis. Su rostro, antes marcado por el miedo, ahora irradia una luz especial, una mezcla de humildad y orgullo. El restaurante, poco a poco, vuelve a la normalidad. Los empleados comienzan a recoger las mesas, a limpiar los platos, a ordenar el salón. La música suave regresa a la escena, creando un ambiente relajante y reconfortante. Los clientes que habían permanecido en el restaurante, atónitos y silenciosos, comienzan a recuperar la compostura. Algunos felicitan a don Héctor por su valentía, otros expresan su alivio por haber escapado ilesos. La vida, a pesar de todo, continúa. Pero nada volverá a ser igual. La visita de los Chapitos ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos. El restaurante, que antes era un refugio de opulencia y seguridad, ahora se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la vida y del poder impredecible del destino. María, la joven mesera, ha demostrado que la valentía y el profesionalismo pueden superar cualquier obstáculo, incluso el más aterrador. Y don Héctor, el dueño del restaurante, ha aprendido que el verdadero valor de un negocio reside en el bienestar de sus empleados, en su capacidad para apoyarlos y protegerlos. La noche ha terminado, pero la historia continúa. La semilla de la esperanza ha sido plantada, y ahora es el momento de cultivarla. El futuro, a pesar de todo, sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el restaurante y sus empleados nunca olvidarán la noche en que los Chapitos irrumpieron en sus vidas. Don Héctor le ofrece a María un aumento de sueldo y la posibilidad de estudiar para mejorar su futuro. Sus palabras resonaron en el ambiente, llenas de sinceridad y gratitud. María, con los ojos brillantes por la emoción, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de una noche tan turbulenta, una oportunidad tan grande era un regalo inesperado, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Don Héctor le dice que valora mucho su trabajo y que quiere que se quede en el restaurante por mucho tiempo. Le explica que su profesionalismo, su valentía y su amabilidad son cualidades que no se encuentran fácilmente y que está dispuesto a hacer todo lo posible para que se sienta valorada y apreciada. Le asegura que el restaurante necesita personas como ella, personas que pongan el corazón en lo que hacen y que sean capaces de mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. María se siente agradecida y emocionada por la oportunidad. Su corazón se llena de alegría al escuchar las palabras de don Héctor. Siempre había soñado con tener una vida mejor, con estudiar y superarse, pero las circunstancias no siempre se lo habían permitido. Ahora,
gracias a su esfuerzo y a la generosidad de don Héctor, ese sueño parecía estar más cerca que nunca. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de felicidad y gratitud. Decide aceptar la oferta de don Héctor y seguir trabajando en el restaurante, pero con una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de un trabajo para ganar dinero, sino de una oportunidad para crecer y desarrollarse como persona. Se sentía motivada y comprometida, dispuesta a dar lo mejor de sí misma para corresponder a la confianza que don Héctor había depositado en ella. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo con valentía y determinación. Comienza a estudiar por las noches, persiguiendo sus sueños de una vida mejor. Después de terminar su turno en el restaurante, María se dirigía a la biblioteca municipal, donde pasaba horas leyendo y estudiando. Se inscribió en un curso de preparación para el examen de admisión a la universidad, donde esperaba estudiar Derecho. Sabía que necesitaba esforzarse al máximo para alcanzar sus metas, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para lograrlo. Con el aumento de sueldo que le había ofrecido don Héctor, María pudo ayudar a su familia y ahorrar dinero para sus estudios. Se sentía orgullosa de poder contribuir al bienestar de sus padres y de sus hermanos menores. Sabía que su éxito era también el de ellos, que su esfuerzo valía la pena por el simple hecho de poder brindarles una vida mejor. Don Héctor, por su parte, se sentía feliz y satisfecho de poder ayudar a María. Veía en ella una joven talentosa y trabajadora, con un gran potencial y un futuro brillante. Se había convertido en su mentor y en su amigo, brindándole consejos y apoyo en todo lo que necesitaba. Sabía que había tomado la decisión correcta al ofrecerle esa oportunidad, que su inversión en el talento de María era la mejor que había podido hacer. Poco a poco, María fue avanzando en sus estudios. Se esforzaba por aprender cada día, por superar sus propios límites. No le importaba sacrificar horas de sueño o de descanso, su objetivo era claro, ingresar a la universidad y convertirse en abogada. Sabía que su camino no estaba exento de obstáculos, pero estaba dispuesta a superarlos todos con valentía y determinación. En el restaurante, su desempeño mejoró aún más. Se mostraba más segura y confiada, más amable y atenta con los clientes. Su profesionalismo y su dedicación eran admirados por todos. Se había convertido en un ejemplo para sus compañeros, en una inspiración para seguir adelante. Su sonrisa iluminaba el restaurante, transmitiendo alegría y optimismo a todos los que la rodeaban. La vida de María había dado un giro inesperado, pero positivo. La noche en que los chapitos irrumpieron en el restaurante había marcado un antes y un después en su vida. Lo que al principio parecía una pesadilla se había convertido en una oportunidad para crecer y superarse. Su valentía, su profesionalismo y su perseverancia habían sido recompensados. Y su historia, sin duda, inspiraría a muchos otros a perseguir sus sueños, sin importar las circunstancias. El eco de las palabras del líder de los chapitos seguía resonando en su mente, recordándole que tenía un gran futuro por delante y que no debía dejar que nadie la detuviera. Y ella, decidida a honrar esas palabras, se esforzaba cada día por ser una mejor persona, por alcanzar sus metas y por construir un futuro mejor para sí misma y para su familia. La noche, que había comenzado con temor y angustia, había terminado con una promesa de esperanza y superación. Pasa el tiempo, y María se convierte en una de las empleadas más valiosas del restaurante. Su dedicación y profesionalismo son evidentes en cada tarea que realiza. Conoce a la perfección el menú, anticipa las necesidades de los clientes y siempre tiene una sonrisa amable para ofrecer. Su presencia irradia calidez y eficiencia, creando un ambiente acogedor que atrae a nuevos comensales y fideliza a los habituales. Los clientes la buscan específicamente, solicitando ser atendidos por ella, reconociendo su excepcional servicio. Don Héctor la considera como una hija y la apoya en todo lo que necesita. Ve en María el reflejo de sus propios sueños y aspiraciones. La anima a seguir estudiando,
le proporciona los recursos necesarios para su formación y la elogia constantemente por su esfuerzo y dedicación. Se siente orgulloso de su progreso y la considera una pieza fundamental en el éxito del restaurante. La relación entre ambos trasciende lo laboral, convirtiéndose en un vínculo afectivo basado en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. María sigue estudiando y poco a poco va alcanzando sus metas. Las noches dedicadas a los libros y apuntes comienzan a dar sus frutos. Aprueba cada examen con excelentes calificaciones, demostrando su capacidad intelectual y su compromiso con el aprendizaje. Se destaca en el curso de preparación para el examen de admisión a la universidad, superando a sus compañeros y ganándose el reconocimiento de sus profesores. Su determinación es inquebrantable, su perseverancia admirable. Cada logro la motiva a seguir adelante, a superar nuevos desafíos y a acercarse cada vez más a su sueño de convertirse en abogada. Un día, María recibe una carta de aceptación para una prestigiosa universidad en el extranjero. El sobre entre sus manos se siente ligero, pero su contenido representa un peso enorme, el futuro. El papel cruje mientras lo abre, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las palabras se agolpan ante sus ojos, confirmando lo que tanto había anhelado: ha sido aceptada en la Universidad de Salamanca, España, para estudiar Derecho. Un sueño hecho realidad, una oportunidad única para transformar su vida y alcanzar su máximo potencial. Se siente feliz y orgullosa de sí misma, pero también triste por tener que dejar el restaurante. La noticia la invade con una mezcla de emociones contradictorias. La alegría por haber logrado su objetivo se entrelaza con la tristeza de tener que abandonar su hogar, a su familia y a don Héctor, su mentor y amigo. El restaurante se ha convertido en parte de su vida, un lugar donde ha crecido, aprendido y encontrado una segunda familia. La idea de alejarse de todo eso le genera un vacío en el corazón, una sensación de pérdida que intenta disimular. La decisión es difícil, pero sabe que no puede dejar pasar esta oportunidad. El futuro la llama, un futuro lleno de promesas y desafíos. Sabe que estudiar en el extranjero le abrirá puertas que nunca imaginó, le permitirá adquirir conocimientos y experiencias que la convertirán en una profesional excepcional. La tristeza es inevitable, pero la ilusión por lo que vendrá es aún mayor. Está decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad, a honrar el apoyo de don Héctor y a demostrar que es capaz de alcanzar sus sueños, sin importar los obstáculos. María se enfrenta a un dilema: perseguir su sueño académico o permanecer en la seguridad y familiaridad del restaurante. La aceptación en la universidad extranjera representa un salto al vacío, una apuesta por un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Por otro lado, quedarse en el restaurante le ofrece estabilidad, el cariño de don Héctor y la tranquilidad de un entorno conocido. La balanza se inclina hacia ambos lados, generando una profunda confusión en su interior. Necesita tomar una decisión que marcará el rumbo de su vida. La idea de dejar a don Héctor la angustia profundamente. Sabe que él ha sido su mayor apoyo, su mentor y su amigo. Abandonarlo ahora le genera un sentimiento de ingratitud, una culpa que la atormenta. Sin embargo, también sabe que don Héctor querría lo mejor para ella, que la animaría a seguir sus sueños y a no renunciar a sus aspiraciones. Necesita hablar con él, pedirle consejo y escuchar su opinión. Confía en su sabiduría y en su cariño, sabe que él la ayudará a tomar la decisión correcta. María le cuenta a don Héctor sobre su aceptación en la universidad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Le muestra la carta, las palabras impresas que confirmaban su sueño, un sueño que parecía inalcanzable hasta hace poco. Don Héctor toma la carta entre sus manos, sus ojos recorriendo las líneas con una mezcla de orgullo y melancolía. Don Héctor se siente orgulloso de ella y la anima a seguir sus sueños, con una sonrisa sincera que ilumina su rostro. Le dice que siempre supo que tenía un gran potencial, que su inteligencia y su dedicación la llevarían lejos. Le recuerda la noche en que los chapitos irrumpieron en el restaurante y cómo su valentía y su profesionalismo salvaron la situación.
Le asegura que está tomando la decisión correcta, que no debe dejar pasar esta oportunidad única en la vida. Le insta a que vuele alto, a que conquiste el mundo, a que se convierta en la abogada que siempre soñó ser. Le promete que siempre tendrá un lugar en el restaurante si decide regresar, con la voz cargada de emoción. Le dice que el restaurante es su casa, que siempre será bienvenida, que sus compañeros la extrañarán pero se alegrarán por su éxito. Le asegura que la esperarán con los brazos abiertos, listos para celebrar sus logros y para apoyarla en lo que necesite. Le recuerda que el restaurante no sería lo mismo sin ella, que su presencia ilumina el lugar y que su partida dejará un vacío difícil de llenar. María se despide de don Héctor y de sus compañeros de trabajo, agradeciéndoles por todo su apoyo, con lágrimas en los ojos. Les abraza uno por uno, expresándoles su cariño y su gratitud. Les dice que los extrañará mucho, que siempre los recordará, que son su familia. Les agradece por haber creído en ella, por haberla apoyado en sus estudios, por haberle brindado un ambiente de trabajo agradable y motivador. Les promete que volverá a visitarlos, que no se olvidará de ellos, que siempre los llevará en su corazón. Promete regresar algún día y compartir sus éxitos con ellos, con la voz temblorosa pero firme. Les asegura que no los decepcionará, que se esforzará al máximo para ser una abogada exitosa, que luchará por la justicia y la igualdad. Les dice que su éxito será también el de ellos, que su esfuerzo valdrá la pena por el simple hecho de poder representarlos y defender sus derechos. Les promete que volverá a compartir sus logros, a celebrar sus victorias, a agradecerles por haberla ayudado a llegar hasta donde está. La despedida es emotiva, llena de abrazos, besos y buenos deseos. Los compañeros de trabajo de María le organizan una pequeña fiesta sorpresa, con pastel, refrescos y música. Le regalan un álbum de fotos con los mejores momentos que vivieron juntos en el restaurante, un recuerdo que atesorará para siempre. Le escriben cartas de despedida, expresándole su cariño y su admiración. Le prometen que la mantendrán informada sobre todo lo que suceda en el restaurante, que seguirán siendo sus amigos para siempre. Don Héctor le regala un amuleto de la buena suerte, un pequeño dije de plata con forma de ángel. Le dice que lo lleve siempre consigo, que lo protegerá de todo mal y le guiará en su camino. Le da un abrazo fuerte y sincero, y le susurra al oído que está muy orgulloso de ella, que la quiere como a una hija y que siempre estará ahí para apoyarla. María se siente abrumada por tanto cariño y gratitud. Les da las gracias a todos, con la voz entrecortada por la emoción. Les promete que no los olvidará, que siempre los llevará en su corazón, que volverá a visitarlos tan pronto como les sea posible. Se despide de ellos con una sonrisa triste pero llena de esperanza, sabiendo que está tomando la decisión correcta, que está siguiendo su destino, que está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida. Antes de partir, María se detiene un momento frente al restaurante. Mira el edificio con nostalgia, recordando los buenos momentos que vivió allí, las risas, las conversaciones, los amigos que hizo. Respira hondo, sintiendo el aroma de la comida y el sonido de la música. Cierra los ojos y se promete a sí misma que nunca olvidará ese lugar, que siempre lo llevará en su corazón, que volverá algún día a compartir sus éxitos con sus compañeros. Luego, abre los ojos y se dirige hacia el taxi que la espera en la puerta. Sube al vehículo con determinación, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Le da una última mirada al restaurante y se despide con la mano. El taxi arranca y se aleja, dejando atrás el lugar donde creció y aprendió a soñar. María se dirige hacia un futuro incierto pero lleno de promesas, un futuro donde podrá alcanzar sus metas y convertirse en la abogada que siempre soñó ser. La noche, que había comenzado con temor y angustia, había terminado con una promesa de esperanza y superación. El taxi se aleja, dejando atrás el restaurante iluminado y a sus compañeros observando cómo se marchaba. El viaje hacia la universidad extranjera comienza, lleno de incertidumbre, pero también de la emoción de perseguir un sueño largamente acariciado. María cierra los ojos y visualiza su futuro,
un futuro brillante y prometedor. Se siente preparada para afrontar los desafíos que se avecinan, para superarlos. Obstáculos que se presenten en su camino. Sabe que no estará sola, que contará con el apoyo de su familia, de sus amigos y de don Héctor, su mentor y su amigo. Y con esa certeza, se enfrenta al futuro con valentía y determinación. María viaja al extranjero, con el corazón lleno de esperanza y un equipaje cargado de sueños. La Universidad de Salamanca la recibe con los brazos abiertos, un campus histórico y una atmósfera vibrante que la envuelve desde el primer momento. Se sumerge en sus estudios con pasión, devorando libros y participando activamente en las clases. Los desafíos son muchos, pero su determinación es aún mayor. Se esfuerza por superar las barreras del idioma y adaptarse a una cultura diferente, pero su espíritu resiliente la impulsa a seguir adelante. Trabaja duro y se gradúa con honores, cosechando los frutos de su esfuerzo y dedicación. Su tesis doctoral, sobre la protección de los derechos de los inmigrantes, recibe elogios de sus profesores y compañeros. Se convierte en un ejemplo para otros estudiantes latinoamericanos, demostrando que con trabajo y perseverancia se pueden alcanzar los sueños, sin importar los obstáculos. Su nombre comienza a sonar en los círculos académicos y profesionales, abriéndole puertas a nuevas oportunidades. Regresa a México como una profesional exitosa, dispuesta a poner sus conocimientos al servicio de su comunidad. Se especializa en derecho penal y se dedica a defender a personas de escasos recursos, luchando contra la injusticia y la corrupción. Su trabajo es reconocido por organizaciones de derechos humanos y recibe premios por su compromiso social. Se convierte en una voz para los que no tienen voz, una defensora de los oprimidos y marginados. Visita a don Héctor en el restaurante y le cuenta sobre sus logros, con una sonrisa radiante que ilumina el lugar. Le muestra sus diplomas, sus premios y las fotos de sus casos exitosos. Don Héctor la recibe con los brazos abiertos, orgulloso de verla convertida en una mujer fuerte y exitosa. Le dice que siempre supo que llegaría lejos, que su valentía y su determinación la llevarían a alcanzar sus metas. Le agradece por haberlo visitado, por no haberse olvidado de él y de sus compañeros. Comparten anécdotas y recuerdos, reviviendo los momentos más importantes de su vida en el restaurante. Hablan de la noche en que los chapitos irrumpieron en el lugar, y cómo esa experiencia los unió aún más. Recuerdan a los compañeros de trabajo, a los clientes habituales y a los momentos de alegría y tristeza que compartieron juntos. Se ríen, lloran y se abrazan, sintiendo una conexión profunda que trasciende el tiempo y la distancia. Don Héctor le ofrece un puesto de abogada en su empresa, pero María declina cortésmente. Le explica que su vocación es defender a los más necesitados, que su compromiso social la impulsa a seguir trabajando en el sector público. Le agradece su generosidad y le asegura que siempre estará dispuesta a ayudarlo en lo que necesite. Conclusión emocional, la historia de María demuestra que, incluso en los lugares más peligrosos y difíciles, siempre hay esperanza y oportunidades para salir adelante. La valentía, el profesionalismo y la perseverancia pueden abrir puertas y cambiar vidas. El verdadero poder reside en la bondad y la empatía, incluso frente al miedo. La historia de María es una inspiración para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor, un ejemplo de que con trabajo y determinación se pueden alcanzar las metas, sin importar las circunstancias. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones a luchar por la justicia y la igualdad. La valentía de María no solo transformó su propia vida, sino que también inspiró a otros a seguir sus sueños. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza en una comunidad marcada por la violencia y la desesperanza. Su ejemplo demostró que, incluso en los entornos más hostiles, la perseverancia y la bondad pueden abrir caminos inesperados y generar un impacto positivo en el mundo. María, la joven mesera que soñaba con un futuro mejor, se convirtió en una abogada exitosa y una defensora incansable de los derechos humanos, dejando una huella imborrable en la sociedad. Su historia es un testimonio del poder transformador de la educación, la perseverancia y la compasión.
¿Conoces otra historia similar? Déjala en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Hasta la próxima.